Fue un error para mí no haber esperado a que los precios alcanzaran la base del canal bajista principal para tomar la posición que mantengo en 3M. Un valor tan bajista, o al menos que lleva tantos años haciéndolo mal, aunque en tendencia sea una auténtica máquina, quizá debe llevarte al punto extremo antes de que te lo plantees. Y lo digo porque este patrón de cabeza y hombros, que es el que me sirve para tomar mi posición, finalmente es un patrón que me llevó a reducir posiciones. Después de este fracaso, por debajo de estos mínimos, por debajo de este, de hecho, aquí hablaba en su momento del título, esto podía ser una bandera, es decir, aquí reduje la mitad de mi posición, precisamente para darme espacio, para que la posición, al ser más pequeña, me permitiera mantenerme si los precios caían por debajo del cabeza y hombros, que evidentemente ya no era tal cosa, era una bandera de continuidad bajista. Esa bandera de continuidad bajista debía buscar soportes por debajo de los precios anteriores, por eso es un patrón de continuidad, y teníamos este soporte decreciente y además esa gran bandera, es este el punto en el que, habiéndolo hecho perfectamente, se ve la posición. Aquí. Y esto se desprecia. Bien, error. En cualquier caso, los precios dan su señal de compra, mantenemos la posición y finalmente, o ampliamos la posición y finalmente ruptura de resistencia clave. Hace unas semanas ya hablé de esto. En los últimos días los resultados han apuntalado a la recuperación. Este movimiento fuerte viene desde la sustitución del CEO y aquí vemos como anteayer tuvimos una gran sesión compradora con un gran volumen a pesar de la caída que hubo en el mercado general y bueno, de hecho los precios ayer seguían ascendiendo y presumiblemente nos darán una buena ruptura de esta consolidación en gráfico semanal. Y es importante porque cuando los precios han roto al alza, podemos ver que al final dejan una vela semanal de muchas dudas. Esto es lo que llamamos un doji de piernas largas. No es una formación necesariamente bajista, pero es peligrosa en zona de resistencia. Podemos ver que en semanas no rompemos esa clavicular. Fuerte volumen, que podría haber sido de descarga, y un stop bajo la zona 88 en cierre semanal. Así hemos trabajado la idea, o así he trabajado la idea, y el valor finalmente sí despliega ya por fin esa vela que rompe este punto en semanas. Esto nos permite ver lo difícil que es trabajar el proceso de fondo con análisis técnico, porque hasta que no tienes esta ruptura, de hecho ahora no tienes un cambio de tendencia porque aquí tienes tus dudas, ahora ya lo tienes claro. Podríamos haberlo trabajado antes por este cierre mensual, pero este cierre mensual tampoco nos deja mucho más lejos de lo que estamos hoy. Estamos hablando de que se produce el martes con precios en 96,5 y el stop está aquí. Esta es una operativa que además por un término de stop es prácticamente pues que al final se vuelve invisible en tu cartera porque tienes que aceptar un stop del 30% para tomar una posición de esas. Obviamente, si tomas una posición del 30% es porque crees que los precios pueden moverse hacia el techo del canal e incluso volver a sus máximos históricos y por qué no superar esos máximos históricos. Es decir, que puedes tener esta posición 3 o 4 años después en tu cartera porque la vas a gestionar así, con gráficos de muy largo plazo. Vas a aceptar correcciones enormes dentro de tu cartera en esta posición, movimientos del 25 o del 30% en tu contra durante los procesos alcistas. Podemos ver aquí, en procesos alcistas netamente claros, tenemos varias caídas del 20%, ¿no? Hasta que llega el cambio de tendencia, que es un cambio que desde luego no te das cuenta aquí. Aquí también estás asumiendo una de esas correcciones anteriores. Acabas, en todo caso, dándote cuenta aquí si es que no piensas que esto es una bandera. Hasta que no tienes la ruptura prácticamente abajo del todo, no cierras la posición que a lo mejor llevas aquí abajo. El análisis técnico no es una cosa sencilla ni muchísimo menos, es bonito sobre el papel, luego llevarlo a la práctica requiere técnica, requiere experiencia y requiere sobre todo pues gestión de capital. Y la gestión de capital es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Cerrar parcialmente una posición para poder aguantar, retomar la posición si place cuando empiezas a ver que de nuevo los precios quieren, con un stop más cercano del que tuviste al principio, o directamente como tienes una posición ya desde el principio más corta y tienes que seguir con ese stop, no la amplías y finalmente ahora sí, ahora estás teniendo una importante ganancia con esa posición, pero has sufrido por el camino. Es decir que puede parecer muy bonito, en el manual de análisis técnico saldrá este patrón de cabeza y hombros y a lo mejor el precio aquí arriba en el futuro, pero ¿qué sabemos que habrá pasado por el camino? Si nos habrán expulsado o no. ¿Qué nos habrán contado de esta primera formación que ya te puede haber llevado a un error? Por eso, batir el mercado es tan difícil. Es tan difícil, porque hay que acumular muchos errores y hay que seguir trabajando las posiciones.